Hola, mi nombre es Martín Burón y este es el quinto y último video de la serie de videos de implementación de lenguajes orientados a objetos en SimpleSem. En este video vamos a ver cómo traducir por completo la invocación y retorno de un método. Para poder traducir la invocación a una unidad, debemos conocer cada uno de los pasos que están involucrados en el proceso de invocación. En primer lugar, debemos crear el registro de activación de la unidad invocada. Luego, debemos actualizar el valor del registro actual para que apunte a la base del nuevo registro de activación. En tercer lugar, vamos a tener que actualizar el valor del registro libre para que apunte a la primera dirección de memoria luego del nuevo registro de activación. Y por último, debemos mover el program counter a la primera instrucción del método invocado. Ahora vamos a ver cómo hacer para traducir todos los pasos que nombramos anteriormente, concentrándonos en la traducción de la invocación de una unidad dinámica, es decir, de un método de instancia. Antes de crear el registro de activación, y en caso de que sea necesario, vamos a tener que dejar espacio para el valor de retorno de la unidad, aumentando en 1 el valor del registro libre, para luego cargar el registro de activación de la unidad invocada, tomando como base el nuevo valor del registro libre. Luego debemos construir el registro de activación de esta unidad y para esto debemos setear los valores de cada uno de sus campos, comenzando por guardar el puntero de retorno. Para esto asignamos a la dirección base del registro de activación, que está siendo apuntada por el registro libre, el valor del PC más la cantidad de instrucciones que se vean involucradas en el proceso de invocación. La cantidad de instrucciones va a depender del tipo de la unidad que estemos invocando, si es estática o dinámica, y de la cantidad de parámetros formales cuyo valor deba ser seteado. A continuación, guardamos la dirección de enlace dinámico en la segunda posición del registro de activación. Recuerden que el enlace dinámico hace referencia a la base del registro de activación de la unidad llamadora, que aún está siendo apuntada por el registro actual. Luego guardamos la referencia al objeto receptor en el campo dis, que ocupa la tercera posición de nuestro registro de activación. Y ahora seteamos el valor que vamos a asociar a cada uno de los parámetros formales. Todas estas instrucciones son necesarias para traducir la creación del registro de activación. Siguiendo con los pasos que habíamos nombrado, ahora debemos actualizar el registro actual, asignándole el valor del registro libre, que estaba apuntando a la base del registro de activación de la unidad invocada. Acto seguido debemos actualizar el registro libre, sumando al registro actual el tamaño del registro de activación. Y por último, debemos actualizar el PC con la dirección del método correspondiente dentro de la virtual table del objeto receptor, utilizando la instrucción jump. Recuerden que para el caso de los métodos estáticos no hay objeto receptor dis y su dirección se puede conocer en tiempo de compilación, por lo que no vamos a tener que utilizar ninguna virtual table. Y tampoco vamos a tener que guardar la referencia al objeto receptor dentro del registro de activación de las unidades estáticas. Ahora veamos un ejemplo en el que podamos aplicar las cosas que acabamos de ver. Supongamos que le mandamos un mensaje M2 a un objeto de la clase C en alguna parte de nuestro código y por lo tanto en nuestra traducción vamos a tener que haber creado el registro de activación para M2 haciendo referencia al registro de instancia
correspondiente al objeto que recibió este mensaje. El tema está en que este método M2 lo que hace es asignarle a X el valor de M3 más X, pero el punto de nuestro problema va a estar en que para poder realizar esta traducción, primero debemos resolver la forma en la que vamos a traducir la invocación del método M3. Sabiendo que M3 es un método con un valor de retorno, lo primero que debemos hacer para traducir la invocación de este método es reservar espacio para el valor de retorno. Luego debemos comenzar con la creación del registro de activación, guardando en primer lugar el puntero de retorno. Seguido de esto debemos guardar la dirección de enlace dinámico, la cual va a direccionar a la dirección base del registro de activación del método M2. Y por último guardar la referencia al objeto receptor del mensaje, que si prestamos atención va a ser el mismo que invocó al método, al mismo que recibió el mensaje M2, y por lo tanto la referencia DIS va a ser la misma que la que estaba en el registro de activación del método M2, cuya dirección base está apuntada por el registro actual. Luego de la creación del registro de activación, debemos actualizar el registro actual utilizando el valor del registro libre, y luego actualizar el registro libre con el tamaño de nuestro nuevo registro de activación, que en este caso es 3. Finalmente debemos modificar el PC utilizando la instrucción jump, asignando en PC la dirección del método que queremos invocar, de la primera instrucción correspondiente a ese método. Para esto, para poder obtener esa dirección, vamos a tener que primero acceder a la referencia a DIS del registro de activación actual, luego acceder a la virtual table correspondiente al objeto DIS, y por último obtener la dirección del método moviéndonos en la virtual table con el offset correspondiente, que en este caso sería 3. Y ahora que sabemos puntualmente cuál es la cantidad de instrucciones necesarias para la invocación, podemos asignarle el offset correspondiente al PC, que va a ser guardado en la referencia al puntero de retorno. Comprobemos que nuestra traducción es correcta por medio de una traza, comenzando por la primera instrucción correspondiente a la invocación de M3. Esta instrucción modifica el valor del registro libre, dejando espacio para el valor de retorno de M3. A continuación, ejecutamos la segunda instrucción para guardar el valor del puntero de retorno. Fíjense que PC en este momento está apuntando a la instrucción en la locación 30, y PC más 6 entonces apuntaría a la primera dirección después del jump, que sería la instrucción en la dirección 36. A continuación, cargamos en el registro de activación en la referencia al enlace dinámico, que es la dirección apuntada por el registro actual. Ahora debemos cargar en el registro de activación la referencia a DIS. Como habíamos dicho anteriormente, en este caso el objeto que invoca el método M3 y el que recibió el mensaje M2 son el mismo, y por lo tanto podemos obtener la referencia a este objeto en función del registro actual y del offset correspondiente a la referencia DIS de
en ese registro de activación. Y luego copiaríamos esa referencia en el campo correspondiente a la referencia DIS del registro de activación del método M3. A continuación, actualizamos el valor del registro actual con el valor de... Luego modificamos el valor del registro libre para apuntar a la primer celda que está libre en la memoria de datos. Por último, vamos a modificar el PC utilizando la instrucción jump, accediendo por medio de la referencia DIS a la virtual table de la clase C y por medio de esta referencia a la dirección correspondiente a la primera instrucción del método M3, que es la que está apuntada por la etiqueta EM3C. Y así el PC se vería modificado y apuntaría a la primera instrucción de este método. Bien, para continuar con nuestro ejemplo, entonces deberíamos analizar cómo podemos traducir el método M3. Tengamos en cuenta que en este momento ya contamos con el registro de activación de M3 en la memoria de datos y que en el heap contamos con un registro de instancia de la clase C correspondiente al objeto que invocó este método. Lo que tenemos que analizar ahora es qué hacemos en el retorno de una unidad. Bien, veamos entonces cuáles son las instrucciones necesarias para traducir la etapa de retorno de una unidad. En caso de que nuestra unidad deba retornar un valor, lo primero que debemos hacer es guardar el valor de retorno en la celda de memoria que habíamos dejado con este propósito y que se encuentra justo antes de la dirección base del registro de activación de la unidad invocada. Tengan en cuenta que el valor de retorno puede ser especificado por medio de una expresión. Después debemos actualizar el valor del registro libre para que apunte a la base del registro de activación de la unidad invocada actualmente. Y de esta forma lo que haríamos es simular el hecho de desapilar el registro de activación del método invocado. Luego debemos actualizar el valor del registro actual utilizando la dirección de enlace dinámico que se puede encontrar en la posición siguiente a la base del registro de activación actual que estaba siendo apuntado por el registro libre luego de la actualización. Y por último debemos, mediante el uso de la instrucción jump, actualizar el PC con la dirección de retorno que habíamos guardado al principio del registro de activación. Volviendo entonces a nuestro ejemplo, en primer lugar tendríamos que guardar el valor de retorno, que lo obtendríamos a partir de acceder al registro de instancia por medio de la referencia DIS, que se puede obtener desplazándonos dos posiciones hacia abajo desde la primera dirección del registro de activación, apuntado por el registro actual, y luego accediendo a la dirección de memoria correspondiente al atributo C que se obtiene desplazándonos 5 lugares hacia abajo desde la base del registro de instancia. Luego debemos actualizar el valor del registro libre, actualizar el registro actual con la dirección de enlace dinámico y por último actualizar el PC para que apunte a la dirección de retorno. Fíjense que estos tres últimos pasos son siempre los mismos independientemente del método del que estemos retornando. Y al igual que la vez anterior, vamos a hacer una traza con un mayor nivel de detalle
para ver que nuestra traducción se comporta de la manera en la que deseamos. Primero vamos a analizar la expresión para obtener el valor de retorno. Esta nos dice primero cómo obtener la referencia al registro de instancia por medio del campo dis, el cual se encuentra 2 posiciones por debajo de la dirección base del registro de activación. Luego, por medio de esta referencia, accederíamos a la base del registro de instancia y desplazándonos 5 lugares hacia abajo obtendríamos la dirección del atributo C, y luego una vez que obtenemos esa dirección podemos acceder a este valor y guardarlo en la dirección que se encuentra por encima del registro de activación del método invocado, que era la celda de memoria que habíamos reservado para guardar el valor de retorno, que en este caso sería 20. Luego pasaríamos a actualizar el valor del registro libre copiando el valor del registro actual. De esta forma estaríamos desapilando el registro de activación del método invocado. Luego actualizamos el valor del registro actual copiando en él el valor del enlace dinámico para apuntar al registro de activación del método que había sido el que invocó al método actual. Y finalmente modificamos el valor del PC con la instrucción jump para que apunte a la dirección de retorno, que vendría a ser la dirección 36 de la memoria de código. Y esto nos deja preparados para ejecutar la primera instrucción que debía ser ejecutada luego de la invocación del método M3. Volviendo al método M2, que era de donde había sido invocado M3, ahora debemos asignarle a X el resultado que obtuvimos en la llamada a M3 más el valor actual de X. Para esto debemos cargar en la dirección de memoria de X, la cual es igual a la dirección del registro actual más 3, el valor que se obtiene a partir del valor de retorno de M3, cuya dirección puede ser expresada como la dirección del registro libre -1, más el valor que haya en la dirección de X. Y finalmente, para traducir el retorno de M2, debemos incorporar las instrucciones correspondientes, que son análogas a las instrucciones de retorno de M3, pero en este caso sin tener que copiar un valor de retorno. Y para terminar con este video, vamos a ver las traducciones completas de cada uno de los métodos. Así es como quedaría la traducción completa del método M2 int DC. Esta sería la traducción del método M3 DC. Y finalmente tendríamos la traducción que nos había quedado pendiente del video anterior del método M2 de la clase A. Y así llegamos al final de este video y de toda la serie de videos correspondientes a la implementación de lenguajes orientados a objetos en SimpleSem. Muchas gracias por su atención. Escríbanos cualquier consulta que tengan a través de Moodle. Muchas gracias. Saludos.